Mañana se cumple un nuevo aniversario del terremoto 8.8 Richter que afectó a la zona centro-sur de nuestro país después de 6 años. ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas en Chile? ¿Qué lecciones se sacaron de aquel 27F? Todo eso con Jacinta Molina a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Jaci? Muy buenos días. Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Buenos días. Claro, eso es lo que quiere mostrar un estudio que realizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y que se conoce en la antesala de este nuevo aniversario del terremoto del 27 de febrero del año 2010. Un estudio que busca también determinar la vulnerabilidad de los hogares en el país ante terremotos y también ante temblores, especialmente midiendo la forma en cómo están distribuidas y también construidas las viviendas en nuestro país. Y yo estoy precisamente con Hernán Santamaría, él es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, para que nos cuente un poco más de las conclusiones de este estudio y también poder determinar si es que en Chile son o no vulnerables las viviendas de nuestro país. Buenos días. Hola, buenos días. El estudio en realidad consiste en generar un modelo de exposición de las viviendas, de las estructuras residenciales que existen en Chile, ¿ya? Eso quiere decir determinar el tipo de estructuras asociadas a las distintas viviendas y edificios, cómo se distribuyen espacialmente, ¿ya?, en las distintas ciudades a lo largo de Chile, y cómo, y más adelante, ¿ya?, digamos, clasificarlas, y más adelante puede determinar la vulnerabilidad, ¿ya?, de cada una de esos distintos tipos de estructuras. Y en cuanto a esta medición, ¿se pudo determinar esa vulnerabilidad, poder llegar a esa conclusión al menos? No, lo que ahora hemos hecho es clasificar las estructuras, ¿ya?, en distintos tipos, dependiendo del número de pisos, dependiendo el tipo de materialidad, si son albañerías, si ladrillos, hormigón armado, madera, etcétera. Pero no la vulnerabilidad. Para determinar la vulnerabilidad hay que hacer estudios, modelaciones matemáticas, ensayos experimentales, que se han hecho para algunos materiales, ¿ya? Pero esa vulnerabilidad va asociada no solo al material, sino que al tipo de estructura. Si una casa de 2 pisos es muy diferente a que sea un edificio de 5 pisos, por ejemplo. Hernán, hagamos un desglose también de esas conclusiones y en especial esta medición de cómo están construidas las viviendas, porque por el tipo de material que tú comentabas también hay porcentajes interesantes en esta medición. Sí, el 99,5% de las estructuras son casas, ¿ya? Eso quiere decir el 99,5% son casas de 1 o 2 pisos, y el 0,5% de las estructuras son edificios de departamentos. Ahora, en términos de viviendas, es decir, unidades familiares, son más o menos 80% casas y 20% edificios. Eso quiere decir que hay un gran número de departamentos en ese pequeño número de edificios. Ahora, y en cuanto al material de construcción, por ejemplo, se determina que un 53% de las viviendas está hecha de albañilería, un 8% de hormigón armado. Hay también puntos interesantes, ¿no? Sí, es interesante. Primero, más del 50% son de albañería, son de ladrillos de arcilla o ladrillos de hormigón. La mayor parte son ladrillos de arcilla. Es interesante ver que un número muy grande es de madera, alrededor del 30%, y eso, la distribución también es interesante verla. Las de madera están principalmente hacia el sur de Chile, ¿ya? Mientras que la albañería está a lo largo de todo el país, pero preponderantemente entre la octava y la primera región del país. Y ese material también incide, por ejemplo, para poder determinar si son viviendas resistentes a este tipo de fenómenos naturales. Por supuesto, la materialidad es fundamental. ¿Cuáles son más resistentes en este caso? Cualquier estructura que se haya construido, casa o edificio que se haya construido siguiendo las normas que existen en Chile de diseño sismo resistente, ¿ya?, es resistente, ¿ya? Por lo tanto, esas tienen una baja vulnerabilidad, ¿ya? Las normas se han desarrollado por muchos años, esas normas se aplican y los ingenieros las respetan. Y por lo tanto esas casas tendrían que tener una muy baja vulnerabilidad. Independientes si están hechas de hormigón, de madera. Independiente de la materialidad. Las casas de adobe, por ejemplo, no se han hecho con normas sísmicas, son casas más antiguas. Por lo tanto, esas son de alta vulnerabilidad, es decir, el nivel de daño que puede ocurrir en ellas es alto para un nivel de solicitación dado.
Ahora, este estudio midió también, por ejemplo, qué ocurre con aquellas viviendas más antiguas, aquellas estructuras más antiguas y las que se han construido últimamente. Sí, dentro de este modelo de exposición uno debiera clasificar las estructuras según la antigüedad. Como decía, si los edificios fueron construidos respetando una norma sísmica, son menos vulnerables. Pero las normas sísmicas aparecieron, la primera norma es como de los años 70, ¿ya? Y antes hay otras indicaciones de cómo se debe construir sísmicamente, pero se ha ido aprendiendo y mejorando. Por lo tanto, uno debiera poder clasificar sus edificios según el año de construcción. Eso no lo hemos podido hacer todavía porque esa información es muy difícil de recolectar, ¿no? ¿Ya? Por eso es que hay que hacer un modelo de exposición. Esto es un modelo de cómo se distribuyen, no es la distribución exacta de casas, edificios y materialidades, porque esa información no está disponible fácilmente, ¿no? Hernán, muchas gracias por esta conversación con Mañana en Directo. Ahí está también importantes apreciaciones para poder conocer un poco más la forma en que están construidas las viviendas en nuestro país, considerando este aniversario que vamos a conmemorar el día de mañana, pero también para poder conocer un poco más algo que muchos destacan internacionalmente, que es la resistencia que tienen las construcciones en nuestro país, considerando también que somos un país muy sísmico, Seba. Así es, son algunas de las lecciones de largo plazo que hay que sacar después de lo que ocurrió aquel 27F, Jacinta. Lo que falta es luego ir implementando ya en políticas públicas en torno a aquello. Gracias por ese despacho, que esté muy bien. Igualmente, nos vemos, buenos días.